He estado, he luchado en la escuela. Fue un camino oscuro y solitario. No era feliz. Postergué las cosas. No tenía motivación para estudiar. Mis calificaciones estaban por debajo. Así que un día lo entendí. Así es la escuela, y no siempre será así. Pensé que solo estudiando podría verlo reflejado. Estudiaba 1 hora o 2 cada noche, y eso era todo. Déjame decirte esto, por experiencia. Hacer un buen trabajo en la escuela es importante. Será difícil, y es por eso que es importante que lo hagas bien. Porque si te frustras con la escuela y luchas contra el estudio más que tus compañeros de clase, tendrás que esforzarte más y estudiar más tiempo que los demás. Pero ese esfuerzo construirá tu carácter, y eso te hará más fuerte. Ese esfuerzo te enseñará lecciones que llevarás contigo a lo largo de tu vida. No va a ser nada fácil. Es difícil sacar buenas calificaciones. Significa menos tiempo con tus amigos, menos tiempo en la televisión, menos tiempo en las redes sociales. Significa sacrificar lo que has disfrutado durante años. Enfocarte en el estudio, convertirlo en una prioridad. Significa llegar a casa, prender la lámpara de tu escritorio, sumergirte en tus libros y pasar el resto de la noche estudiando. Esa es tu elección, porque ya has sufrido suficiente, mereces hacerlo bien. Ya sabes cómo se siente el fracaso, así que ahora es el momento para saber cómo se siente el éxito. No voy a mentirte, tenía miedo de ir a la universidad. Fui rechazado en escuelas, fui rechazado en varias universidades hasta que una me aceptó. Le dije a un profesor, ¿qué pasa si lo intento muchos años y no lo consigo? Él me dijo, ¿y si mejor te olvidas de esos años y te esfuerzas? Así lo entendí, y cambió mi vida. Pasé de ser el último en la clase a ser uno de los mejores en la universidad. Me gradué con un promedio superior que con el que me aceptaron, y se me abrieron puertas que ni siquiera sabía que estaban allí. Superé un complicado examen, y luego otro, y otro. Eso alimentó el hambre en mí. Si tomas mi consejo, subirás a la cima de tu clase en un par de meses. Tus amigos te preguntarán si ya has comenzado a estudiar para el examen y sonreirás porque sabes que estás tan organizado y motivado que empezaste a estudiar desde hace un par de meses atrás. Mientras ellos estudian exhaustivamente en la biblioteca con pánico la noche anterior al examen, estarás relajado preparándote para ir a la cama sabiendo que te has ganado ese descanso. Estarás listo para el examen de mañana, porque has estado listo por semanas y recuperado tu fuerza. No serás la misma persona que eras el año pasado y no serás ese niño que estudia de último minuto. No te ves así, porque has crecido. Has evolucionado y eres el doble de mejor persona que eras. Sabrás lo que estás haciendo mal y verás los ajustes necesarios que necesitas para llegar al siguiente nivel. Tienes un viaje increíble por delante y yo te deseo toda la suerte del mundo. Espero les haya gustado el video. Importante determinar que todo esfuerzo genera experiencias nuevas, ¿ya? Y cada uno de nosotros seremos conscientes de cómo poder avanzar, ¿ya? Importante destacar el día de hoy. El tema es comercio internacional, para lo cual tenemos el siguiente video. A ver, vamos a compartir este videito.
La base del comercio es conseguir algo que uno no tiene y que otro ofrece a la venta. A cambio, damos algo que sí tenemos y que el otro desea o que al otro le sirve. Generalmente lo hacemos con dinero. Sucede entre individuos, entre empresas y hasta entre países. Cuando el intercambio de bienes, productos y servicios se realiza entre dos o más países o regiones económicas, se conoce como comercio exterior. Pero, ¿por qué se comercia entre distintos países? ¿Qué políticas económicas se aplican y por qué? ¿Cuál es el rol del Estado en el comercio internacional? A Diego le encanta jugar al fútbol, pero hoy tuvo un pequeño inconveniente. Desde entonces, Diego no para de preguntarse, ¿de dónde saco unos botines como los de los otros jugadores? Excelente pregunta. Sobre todo porque los botines que quiere conseguir vienen de Indonesia. Pero, ¿cómo hicieron para llegar hasta acá? Para poder responder esa pregunta, tenemos que entender qué es el comercio exterior. Viajemos en el tiempo. Perdón, viajar en el tiempo, pero hacia atrás, muchos años atrás. El comercio de larga distancia existió siempre. Entre los años 1200 y 800 a.C., los fenicios hacen del comercio internacional su principal fortaleza. Con el tiempo, muchos imperios crecen con la apertura de nuevas rutas comerciales, como hacen España y Portugal con la colonización de América. En el mundo precapitalista, una región depende, para la subsistencia, de su producción local, y la mayoría de sus productos se venden en mercados regionales. Y entonces, ¿para qué quieren las distintas regiones comerciar entre sí? Principalmente para conseguir productos que no existen en su región. Con el desarrollo del capitalismo, la revolución industrial y los nuevos medios de transporte, las sociedades desarrollan diferentes necesidades de consumo. Necesidades que solo pueden ser satisfechas a través del intercambio de bienes producidos en distintos países. Con el avance de la industrialización, los países más desarrollados demandan materias primas que ellos no producen. Así, el comercio comienza a crecer a escala global. Por otro lado, la producción industrial a escala aumenta la cantidad y variedad de productos disponibles, y la necesidad de venderlos lleva a buscar nuevos mercados, más allá de los límites de una nación. Con este nuevo esquema, los productos disponibles de cada país ya no solo están relacionados con sus recursos naturales, sino también con su nivel de desarrollo industrial y con la rentabilidad con la que se produce. Este fenómeno se llama ventaja comparativa. Es decir, en este marco, cada país se especializa en los bienes que puede producir a menor costo y los intercambia con los de otros países para ampliar y diversificar el consumo. Durante el siglo XIX, este intercambio está ligado al esquema colonial de los países europeos. Los países industrializados exportan sus manufacturas, mientras que sus colonias, o los países recientemente independizados, exportan materias primas. Con algunos matices,
Este esquema desigual se sigue repitiendo hasta hoy. Los países siguen comerciando entre sí con diferentes grados de subordinación y dependencia. Brasil con sus grandes yacimientos de hierro, los países árabes con el petróleo, Argentina, Estados Unidos o Canadá con sus grandes producciones agrícolas. Con industrias grandes o pequeñas, cada país sigue exportando sus recursos naturales. También suele suceder que países con recursos naturales e industrias similares practiquen el comercio entre ellos. En lugares como Sudamérica, Asia y África, hay países limítrofes que compran y venden entre sí el mismo tipo de productos. Este acuerdo se llama comercio intraindustrial. Pero, ¿por qué se realiza este tipo de comercio? Porque para lograr mayor eficiencia y mejorar los márgenes de ganancia, ciertos productos necesitan ser fabricados a gran escala. De esta manera, se puede producir en cantidad y vender el excedente en otros países que consumen el mismo tipo de producto. Si bien hablamos de países, tanto los importadores como los exportadores son empresas. Cuando una empresa transnacional opera y produce en varios países a través de sus filiales, esto se conoce como comercio de intrafirma. Según los costos salariales y de producción, una misma firma puede instalar sus sucursales en diferentes países. Casi un cuarto del total del comercio mundial es intrafirma. Claro que, por más que sean las empresas quienes realizan el comercio internacional, este intercambio impacta directamente en la economía de los países. Para poder regular ese intercambio, el Estado debe saber cuánto y qué comercian internacionalmente las firmas que pertenecen a ese país. Pero, ¿por qué hay que regularlo? En primer lugar, porque ningún país logra autoabastecerse por completo, sobre todo en rubros como alimento y combustibles. En segundo lugar, porque el Estado debe proteger la industria nacional, razón por la cual puede restringir o promover el ingreso de ciertos productos en función de la oferta local. Y en tercer lugar, porque las compras se pagan con moneda internacional, principalmente dólares o euros. Para conseguir estas monedas es necesaria la exportación de productos locales. En otras palabras, para poder comprar se precisa moneda extranjera y para tener moneda extranjera hay que vender en el exterior. Si el país no exporta determinadas cantidades o productos muy cotizados por su valor agregado, deberá compensar esa falta de divisas con inversores o solicitar préstamos internacionales. Entonces, ¿cuál es la importancia de producir en el país? Principalmente, la producción local genera riquezas y empleo, estimulando la economía, mientras que la importación implica salida de divisas al exterior. Claro que no es tan simple. No es lo mismo exportar un producto con valor agregado que materia prima. Por ejemplo, exportar un auto genera más ganancia y empleo que exportar solo el metal que se usa para fabricarlo. Ahora bien, según las leyes y modos que aplique un Estado sobre su comercio exterior, puede hablarse de dos grandes tendencias: el librecambismo y el proteccionismo. El librecambismo sostiene que el comercio entre distintos países no debería ser regulado por el Estado. Postula que las regulaciones generan, por ejemplo, el cierre de empresas. Según las teorías liberales, la actividad comercial es eficaz cuando funciona de acuerdo a las reglas del libre mercado. Por el contrario, el proteccionismo propone limitar el ingreso de productos importados por medio de regulaciones, con el objetivo de proteger la producción local y, por ende,
el empleo. Claro que, si todos los países aumentan sus medidas proteccionistas, el comercio internacional disminuye. Para que esto no ocurra, a mediados del siglo XX, varios países acordaron una serie de reglas para evitar las escaladas proteccionistas. Actualmente, es la Organización Mundial del Comercio la que impide el incremento del proteccionismo entre sus países miembros. Las opiniones más críticas de este sistema apuntan a la desigualdad que persiste entre países desarrollados y aquellos en desarrollo con menos opciones de crecimiento. Por eso es importante que el Estado intervenga en la administración del comercio exterior, para que el país pueda tener mayores posibilidades de desarrollo. Un Estado presente ayuda a que empresas locales puedan fabricar también algunos productos que antes solo se podían conseguir en el mercado si eran importados de otros países. Ahora Diego puede conseguir unos botines como los que tanto quería y fabricados en Argentina. Comercio intrabloque o comercio internacional es una de las actividades más importantes que se debe generalizar en un país con el resto del mundo para poder promover los productos necesarios de un país, ¿ya? Importante destacar este video. Ahora, ¿qué factores serían necesarios para poder realizar un buen comercio, una buena actividad de comercio internacional, ¿no? Vamos a ver este análisis. De hoy vamos a ver qué es el comercio internacional y cuáles son los factores que explican su existencia. Lo primero, empezamos como siempre con la definición. El comercio internacional es la compra-venta de bienes y servicios entre diferentes países. Aquí tenemos que diferenciar claramente el concepto de exportación y el de importación. Siempre que se produce una compra-venta entre países, al mismo tiempo hay una exportación y una importación. El país que está vendiendo a otro se dice que está exportando, mientras que el país que le está comprando se dice que está importando. Por ejemplo, cuando España le está vendiendo aceitunas a Estados Unidos, España es quien exporta y Estados Unidos es quien importa. De la misma manera, cuando España compra iPhones a Estados Unidos, será Estados Unidos el que exporta y España será quien importa. Y aquí la pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué existe comercio internacional? Es decir, ¿por qué directamente Estados Unidos no produce sus propias aceitunas y viene a España a comprarlas? La principal razón es que los países cuentan con recursos diferentes, es decir, algunos países son capaces de producir algunos bienes o bien mejor o bien de manera más barata, y lo que hacen es especializarse en esos productos que producen mejor y luego los venden a otros países y viceversa.
Aquellos productos que producen mucho peor o de manera más cara no los producen porque directamente lo compran de otros países. Y principalmente estas diferencias se deben a que existen diferencias en clima, diferencias en factores productivos, diferencias en tecnología, en gustos o en la posibilidad de desarrollar economías de escala. Vamos a ir viendo uno a uno todos estos factores. Bueno, lo primero es que hay diferencias en clima y el clima en muchas ocasiones es muy importante para producir determinados bienes. Por ejemplo, el clima tropical, como el que tiene Colombia, es muy importante para producir café. Y luego un clima con muchas horas de sol o el hecho de tener muchas playas, como por ejemplo España, es muy importante para el turismo de playa. Pues bien, que Colombia sea uno de los principales vendedores del mundo de café y que España sea uno de los principales receptores de turistas de playa del mundo se debe principalmente a estas diferencias en clima. Luego tenemos la diferencia en factores productivos, es decir, hay algunos países que tienen abundancia de algún factor productivo en concreto y por lo tanto van a poder producir mucho de algún determinado bien. Por ejemplo, Brasil es uno de los países del mundo que tiene una mayor cantidad de bosques y por eso es uno de los principales vendedores de madera. Por otro lado, Arabia Saudí es uno de los países que tiene mayores yacimientos de petróleo y por eso es uno de los principales vendedores de petróleo. Sin embargo, no todas las diferencias se deben a los recursos naturales. Recordemos que hay más factores productivos, como el trabajo o el capital. Por ejemplo, China es uno de los países que tiene una mayor cantidad de trabajadores, porque hay casi 1.500 millones de habitantes en China y por eso se especializa en aquellos productos que necesitan mucha mano de obra, como por ejemplo la producción textil, la producción de ropa. China es uno de los principales vendedores de ropa del mundo. Pero además de los recursos naturales o el trabajo tenemos el capital. Por ejemplo, Alemania ha desarrollado una potente industria a la hora de producir automóviles y por eso es uno de los países del mundo que vende una mayor cantidad de coches. Luego tenemos que puede haber diferencias en tecnología. Hay algunos países que han tenido un gran desarrollo tecnológico, como por ejemplo Estados Unidos. Bueno, no es coincidencia que las principales empresas tecnológicas del mundo, como Google, Facebook o Apple, estén en Estados Unidos, porque tienen esta gran abundancia, este gran desarrollo en tecnología. También puede haber comercio internacional entre países porque hay diferencias en gustos. Por ejemplo, en España se produce mucho queso, como el queso manchego, y en Francia también se produce queso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el cuero. Se fabrica en España, como por ejemplo en Ubrique, y luego tenemos en Italia, que hay una potente industria de cuero. Bueno, pues aunque en España produzcamos queso y cuero, puede ser que haya gente que prefiera el queso francés y el cuero italiano y que por lo tanto compremos en esos países y viceversa. Puede haber gente de Francia o de Italia que quiera comprar nuestro queso o nuestro cuero. Es decir, que esta diferencia de gustos explica que también puede haber comercio entre países. Y por último tenemos la posibilidad de ampliar mercados, es decir, de poder desarrollar lo que se llaman economías de escala. Y es que el comercio internacional le da a las empresas la posibilidad de poder vender en muchísimos países diferentes. Por ejemplo, Coca-Cola vende en más de 200 países y Zara vende en prácticamente 100. Pues el hecho de vender tanto le da, por ejemplo, a Zara la oportunidad de mejorar mucho sus métodos de producción, producir a gran escala y eso hace que puedan abaratar costes y al final poder vender mucho más barato. En definitiva, que todos estos factores producen diferencias a la hora de producir bienes y algunos países pueden estar interesados en comprar productos de otros países diferentes o bien porque son mejores o bien porque son más baratos. Bueno, pues además de todo esto hay otro factor muy importante que explica este comercio internacional, que es el concepto de ventaja comparativa. Lo que ocurre es que para entenderlo mejor tenemos que ver primero el concepto de ventaja absoluta. Pero si quieres saber en qué consisten estos dos conceptos tan importantes, ya sabes, tendrás que venir a la siguiente clase. Cuando hablamos de comercio internacional, como te dije, ahí como te dice también el maestro, estamos viendo lo que es un sistema de intercambio, ¿ya? Y en ese sistema de intercambio es importante utilizar ciertos factores. El clima, por ejemplo,
¿no? Hay países que utilizan bastante su clima para poder determinar su producción, ¿no? Hay países que obtienen, ¿no? Y gracias a los climas, por ejemplo, el Perú, ¿no? Perú tiene gran variedad de climas, entonces tiene gran variedad de recursos. Ya, claro, no los explota tanto como otros países porque no tiene sectores, no sabe cómo ubicarlos, pero utiliza esos factores, ¿no? Determina esos factores, ¿ya? Hay otros los factores, la importancia de los factores productivos. China, como dijeron que China era un país que tenía una gran cantidad de trabajadores, sí, una gran cantidad de mano de obra, ¿ya? Y sobre todo su mano de obra es barata, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar dentro de la idea, la importancia de lo que es los factores, ¿no? Ahora también aquí están utilizando las teorías que establecen ventajas absolutas, ventajas comparativas. En breve lo vamos a ver, en breve, ahorita todavía, ¿ya? Ahorita vamos a analizar las diapositivas, y en breve vamos a ir analizando más información, ¿ya? Aquí está la separata, la práctica, ya la colgué también, ¿no? El sector externo, en primer lugar, conocer qué es el sector externo, es el conjunto de agentes económicos que se encuentran al exterior de nuestro país, ¿ya? Son residentes de un país, pero mantienen relaciones económicas con la nuestra, ¿ya? Y la imagen, por ejemplo, decimos, ¿no? Nuestro sector externo, por ejemplo, podría ser Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Chile, esas personas, ¿no? Los países los agentes económicos que se encuentran en esos países, ¿ya? China, ¿no? Sería para nosotros un sector externo, ¿no? Entonces, el sector externo son todos los agentes económicos que se encuentran residentes en un país del exterior, ¿no? El comercio internacional, como pudiste observarlo, es el intercambio de mercancías que realiza los agentes económicos residentes de un país con el resto del mundo, ¿ya? Generándose así un mercado mundial y un flujo de divisas, ¿ya? Para esto decimos de que en el comercio internacional es importante establecer que existen países que son potencialmente socios comerciales con el Perú. Aquí tenemos, por ejemplo, China, Estados Unidos, Suiza, Canadá, ¿no? Entre otros países que ayudan o que comercializan con el nuestro, ¿no? Todos los recursos que nosotros poseemos y que ellos también poseen, ¿ya? Así tenemos esta dinámica, ¿no? La dinámica de exportaciones, ventas e importaciones, compras que tiene nuestro país, ¿no? Por ejemplo, los agentes económicos nacionales exportamos minerales, vegetales, ¿no? Espárragos, frutos, mangos, elementos textiles, productos textiles, petroleros, etcétera, ¿ya? Al extranjero, ¿ya? Y el extranjero nos envía a nosotros, pues, no, recursos, petróleo, nos envía, pues, no, sus carnes, arroz, maquinarias, entre otros, a cambio de un flujo de divisas, ¿ya? De un flujo de divisas, dinero que es de aceptación internacional, ¿no? En el sistema de comercio internacional nosotros utilizamos políticas, como ustedes pudieron observar en el primer video, ¿no? Las políticas o medidas aplicadas por el gobierno para poder promover o no el comercio internacional. Ya aquí tenemos, por ejemplo, el libre comercio, ¿no? Que la cual se da si existe una apertura de mercados nacionales con aranceles bajos, bajas restricciones o pocas restricciones,
para poder agilizar así el intercambio, ¿no? Y en el sistema del proteccionismo se da con cuotas de importación. Eso es lo que nosotros consideramos como las políticas o medidas que establece el Estado dentro del comercio internacional. Un ejemplo de libre comercio, los tratados de libre comercio, la firma de acuerdos, la firma de acuerdos entre dos o más países para poder facilitar, ¿no?, el comercio entre los países del bloque, ¿no? Esa es una política de libre comercio. ¿Sí? ¿Me entendiste, Mariluz? Ok, excelente. Ahora, para hablar de las teorías, ¿no?, de las teorías del comercio internacional, vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a ver lo que nos dicen en el video, ¿no? Primero, las ventajas absolutas y luego las ventajas comparativas. Lo vamos a saber de manera así, consecutiva, ¿ya? Llevé a los niños a Nueva York a ver un show. En la clase de hoy vamos a ver el principio de la ventaja absoluta y cómo este justifica en parte la existencia de comercio internacional, es decir, de comercio entre países. Lo primero, empezamos con la definición. Decimos que un país tiene ventaja absoluta sobre otro país cuando es capaz de producir un determinado bien utilizando menos recursos que otro país. Por ejemplo, es capaz de producir un teléfono móvil utilizando menos trabajadores que otro país. También tendrá ventaja absoluta si, utilizando los mismos recursos, es capaz de obtener más de un determinado bien. Por ejemplo, teniendo los mismos trabajadores en los dos países, un país es capaz de obtener el doble de teléfonos móviles. Pues lo que dice el principio de la ventaja absoluta es que los países deben especializarse en aquellos bienes que saben producir mejor. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos dos países, España y Francia, y se pueden producir dos bienes diferentes, queso y croissants. Pues bien, en España un trabajador en una hora de trabajo podría producir o bien 3 quesos o bien 2 croissants. De la misma manera, en Francia también se producen quesos y croissants y un trabajador francés en una hora podría llegar a producir o bien un queso o bien 3 croissants. Pues bien, aquí vemos que España tiene ventaja absoluta en la producción de queso, porque en una hora un trabajador puede hacer 3 quesos, mientras que un trabajador francés solo puede hacer un queso. Es decir, un trabajador español podrá producir el triple que un trabajador francés en lo que se refiere a quesos. De la misma manera, Francia tiene ventaja absoluta en la producción de croissants. ¿Por qué? Porque un trabajador francés en una hora puede hacer 3 croissants, mientras que un trabajador español en esa misma hora solo hará 2 croissants. Por lo tanto, como España en una hora puede producir más quesos y Francia en una hora puede producir más croissants, decimos que España tiene ventaja absoluta en la fabricación de quesos y Francia tiene ventaja absoluta en la fabricación de croissants. Vamos a ver qué opciones tienen estos dos países. Bueno, la primera es que estos países no comercian entre sí, sino que directamente cada uno produce los quesos o los croissants que quiere y se los quedan para ellos mismos. Vamos a partir de un ejemplo sencillo, que es que tanto Francia como España cada uno tiene 1000 trabajadores y que en esta primera opción lo que hacen es que 500 trabajadores lo dedican a producir queso y 500 trabajadores los dedican a producir croissants. Eso tanto para España como para Francia. Pues vamos a ver cuánto se produce en cada país. Por un lado tenemos España, que como decimos dedica 500 trabajadores para producir cada producto. Bueno, para el queso hemos dicho que un trabajador podía hacer 3 quesos en una hora. Como se dedican 500 trabajadores, 500 por 3, se pueden producir 1500 quesos. En cuanto a los croissants, ahora hemos visto que se dedican otros 500 trabajadores. Sin embargo, un trabajador español solo produce 2 croissants en una hora. Por tanto, 500 por 2, 1000 croissants. Es decir, en España, con esos 1000 trabajadores, 500 para cada producto, se pueden producir 1500 quesos y 1000 croissants a la hora. En Francia haremos lo mismo, repartiremos los 500 trabajadores para cada producto. Un francés, en este caso, solo puede producir un queso a la hora, 500 trabajadores en una hora, 500 quesos, mientras que, como hemos visto, un francés puede producir 3 croissants a la hora. Bueno, 500 por 3, 1500 croissants. Es decir, que estos 1000 trabajadores franceses, repartidos 500 y 500, son capaces de producir 500 quesos y 1500 croissants.
Bueno, pues esto será la producción y el consumo de cada país, porque cada país se queda para sí mismo estos productos. Aquí, si sumamos todo, vemos que esa producción mundial, bueno, sumando los dos países, es de 4.500. Ahora vamos a ver otras alternativas y vamos a ver cómo ese 4.500 lo podemos aumentar. La segunda opción sería seguir el principio de la ventaja absoluta, es decir, especializarse, que cada país se especialice en producir únicamente aquel producto que hace mejor, en el que tiene ventaja absoluta. En este caso, España solo produciría quesos y Francia solo produciría croissants. Bueno, como se están especializando, ahora los 1.000 trabajadores españoles van a producir quesos. Por lo tanto, como podían producir 3 a la hora, 1.000 por 3, se están produciendo 3.000 quesos. No producimos nada de croissants porque nos hemos especializado solo en los quesos. Los franceses se especializarán donde tienen ventaja absoluta, croissants, y los 1.000 trabajadores se dedicarán a producir croissants. ¿Cómo pueden producir 3 a la hora, 1.000 por 3, 3.000 croissants? No producirán nada de queso. Bueno, pues aquí ya vemos las ganancias con la especialización. Antes en España se producían 1.500 quesos y ahora 3.000, se han sumado 1.500, mientras que antes se producían 1.000 croissants y ahora 0. En este caso se han restado 1.000 croissants. En el caso de Francia, bueno, en el caso de Francia se han pasado de 1.500 croissants a 3.000, se han ganado 1.500 croissants, pero de quesos se han pasado de 500 a 0, se han perdido 500 quesos. A nivel global, si sumamos toda la producción con especialización, ya estamos viendo que ahora se están produciendo 3.000 y 3.000, 6.000. Es decir, a nivel mundial, gracias a la especialización, hemos pasado de producir 4.500 entre España y Francia a ahora entre los dos países producir 6.000. Hay una ganancia en esa producción mundial de 1.500. Lo que sucede aquí es que tanto españoles como franceses pueden decir, bueno, Javi, es verdad que ahora hemos ganado más cantidad porque ahora tenemos en conjunto más bienes, pero nos hemos quedado sin variedad. Los españoles solo tenemos queso y los franceses solo tenemos croissants. Y antes, bueno, teníamos menos cantidad, pero teníamos variedad, teníamos de las dos cosas. Pues para eso está la tercera opción, que lo que dice el principio de la ventaja absoluta, que es que una vez que nos hayamos especializado, es decir, una vez que cada país ha producido lo que mejor sabe hacer, España quesos y Francia croissants, si llegan a un intercambio, los dos se pueden beneficiar y pueden llegar a consumir más que cuando no había comercio ni especialización. España y Francia deberían llegar a algún tipo de acuerdo que fuera beneficioso para los dos. Por ejemplo, podrían llegar al acuerdo de que se va a intercambiar un queso por un croissant. Es decir, España le dará a Francia quesos y Francia le dará a España croissants. Así, como España tiene 3.000 quesos y Francia 3.000 croissants, podrían llegar al acuerdo de que España le va a dar a Francia 1.500 quesos y Francia le va a dar a España 1.500 croissants. Así se mantiene ese intercambio, un queso a cambio de un croissant. En este caso, como España partía de estos 3.000 quesos, si le está dando 1.500 a Francia, se queda con 1.500 quesos y como está recibiendo 1.500 croissants, esa será la cantidad que tendrá. De la misma manera, como Francia tenía 3.000 croissants y está dando 1.500, se quedará solo con los otros 1.500 croissants y recibirá a cambio 1.500 quesos. El resultado ahora para España es que ha salido ganando. Antes, en la opción A, cuando no había comercio, España tenía 1.500 quesos y ahora los mantiene, sigue con esos 1.500. Sin embargo, antes solo tenía 1.000 croissants. Pero gracias a la especialización y el posterior intercambio, ahora ha pasado a 1.500. Ha ganado 500 croissants. Lo mismo le ocurre a Francia. Antes tenía 1.500 croissants cuando no había ningún comercio y ahora lo mantiene, se ha quedado igual. Sin embargo, solo tenía 500 quesos y ahora tiene 1.500. Ha salido claramente beneficiado, ha ganado 1.000 quesos con el intercambio. Como vemos, ambos países ganan. ¿Por qué? Porque ambos países han mantenido el consumo de uno de los dos bienes y el otro lo han aumentado. Bueno, esto ha salido así porque hemos decidido este intercambio 1 a 1 y estos eran los datos que tenemos, pero se podría haber llegado a cualquier otro tipo de intercambio en el que ambos salieran ganando. Bueno, pues al llegar a este punto los alumnos dicen, bueno, qué guay, cómo mola esto del comercio internacional. Pero siempre hay alguien que aparece y dice, un momento, Javi, porque aquí hay truco. ¿Y qué es lo que pasaría si, por ejemplo, España fuera mejor produciendo quesos y produciendo croissants que Francia? Es decir, ¿qué pasaría si España
tuviera la ventaja absoluta en los dos bienes, porque en ese caso no habría ningún intercambio que pudiera beneficiar a España. El único que se beneficiaría del comercio internacional sería Francia, que es peor haciendo los dos bienes. Pues el señor David Ricardo demostró hace ya varios siglos que incluso si un país es peor que otro, produciendo todos los bienes, también ambos países se pueden beneficiar del intercambio. Y la clave está en el concepto que él llamó la ventaja comparativa. Pero si quieres saber lo que es este interesante concepto, ya sabes, tendrás que venir a la siguiente clase. Eh, pérdida de trabajo sí podría dársela, ¿no? Pero acuérdate que en este caso la producción ayuda más que todo al capitalista, ¿no? Entonces, los teóricos ayudaban más que todo al capitalismo, ¿no? Por eso mismo es que se generaba ese tipo de diferencia, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver la ventaja comparativa. En la clase de hoy vamos a hablar del principio de la ventaja comparativa, desarrollado por David Ricardo, que nos va a permitir entender por qué el comercio entre países puede ser muy beneficioso. Pero antes de empezar debemos recordar el principio de la ventaja absoluta que vimos en la clase anterior. Este principio decía que los países deberían especializarse en aquellos bienes que producían mejor, es decir, en aquellos bienes donde tenían una ventaja absoluta. Vimos un ejemplo en donde España tenía esta ventaja a la hora de producir quesos y Francia tenía la ventaja a la hora de producir croissants. Bueno, pues según este principio, si España y Francia se especializan en producir estos bienes donde tienen ventaja, al final podrán obtener una producción mucho mayor y podrán beneficiarse si luego llegan a algún acuerdo en el que intercambian un bien por otro. En definitiva, que si cada país se especializa en aquel bien que puede producir mejor y luego se hace un intercambio, todos los países salen ganando. Sin embargo, nos planteábamos la duda de qué ocurría si un país producía mejor todos los bienes y había otro país que los producía peor. Si en ese caso había posibilidades de que se pudieran aprovechar del intercambio. Y es aquí donde entra este principio de la ventaja comparativa. Bueno, un país tiene ventaja comparativa siempre que el coste de oportunidad que tenga a la hora de producir un bien sea menor que ese coste de oportunidad que tiene el resto de países en ese mismo bien. Y aquí muchos alumnos dicen, bueno, Javi, yo me he quedado igual, no me he enterado de nada de esta definición. Bueno, no te preocupes, esta definición es un poquito técnica, vamos a verlo con un ejemplo y vas a ver que es muy sencillo. Vamos de nuevo al ejemplo de que tenemos dos países, España y Francia, y que producen dos bienes, quesos y croissants. Pues bien, según este cuadro, un trabajador español en una hora puede producir o bien 3 quesos o bien 3 croissants, mientras que un trabajador francés en una hora puede hacer o bien un queso o bien 2 croissants. Lo primero es que vemos que España tiene ventaja absoluta en los dos bienes, es decir, que un trabajador español en una hora produce mejor, tanto quesos como croissants, porque fíjate que el trabajador español hace 3 quesos y el trabajador francés solo uno, es decir, el español hace el triple, mientras que en el caso de los croissants, un español hace 3 y un francés hace 2 croissants. Aquí la clave de la ventaja comparativa es en qué es mejor comparativamente el español, es decir, en los dos es mejor, pero ¿hay alguno en el que sea mucho mejor? Para eso simplemente tenemos que dividir. Fíjate que si un español hace 3 quesos y un francés hace 1, 3 entre 1, el español hace el triple de quesos que el francés. Sin embargo, ¿qué pasa con los croissants? Que el español hace 3 y el francés 2. 3 entre 2, 1,5. Es decir, comparativamente es mucho mejor el español haciendo quesos, porque hace el triple que un francés, mientras que con los croissants solo hace 1,5 veces más. Es decir, que España tiene ventaja absoluta en los dos bienes, porque es capaz de producir más quesos y más croissants, pero tiene ventaja comparativa en quesos. Tiene ventaja comparativa en quesos
porque es mucho mejor produciendo los quesos en comparación con los croissants. Bueno, pues vamos a ver si se podrían beneficiar estos países de la especialización y del intercambio. Empezamos primero suponiendo que no hay ningún comercio y que en cada país hay 1000 trabajadores, es decir, que España cuenta con 1000 trabajadores y Francia con otros 1000. Para que sea más fácil los cálculos, vamos a suponer que cada uno de los países va a dedicar 500 trabajadores a producir quesos y otros 500 trabajadores a producir croissants. Por lo tanto, empezamos con España. Hemos dicho que es capaz de producir 3 quesos a la hora y también 3 croissants a la hora. Si está dedicando 500 trabajadores a cada producto, 500 por 3, 1500 quesos y de nuevo 500 trabajadores por 3 croissants que se pueden hacer a la hora, 1500. Por lo tanto, esos 1000 trabajadores divididos en 500 y 500 pueden producir 1500 quesos y 1500 croissants. Ahora con Francia, que de nuevo tenemos 500 trabajadores que hacen quesos y 500 que hacen croissants. Bueno, como un trabajador francés a la hora solo hace un queso, pues 500 por 1, 500 quesos, y como un trabajador francés hace 2 croissants, pues 500 por 2, 1000 croissants. Vemos como si sumamos la producción total, la producción de los dos países, será 4500, que es la producción total sumando todos los quesos y todos los croissants. Sin embargo, ahora hemos dicho que España tiene ventaja comparativa produciendo quesos, porque hemos dicho que comparativamente produce mucho mejor. Oye, es que puede hacer el triple de quesos que Francia, mientras que en croissants no había tanta diferencia, hacía 1,5 veces más. Claro, aquí tienes que recordar que para saber dónde está la ventaja comparativa basta con dividir. Si España hace en una hora 3 quesos y Francia 1, pues 3 entre 1, España hace 3 veces más. Mientras que en los croissants, si España hace 3 y Francia hace 2, 3 entre 2, España hace 1,5 veces más. Claro, 3 veces más es más que 1,5 veces más. Por eso España tiene ventaja comparativa en quesos y se especializará en producir quesos, mientras que Francia su ventaja comparativa será otro producto, en croissants, y se especializará en producirlos. Bueno, pues ahora España dedicará sus 1000 trabajadores a producir quesos, que como hacen 3 a la hora, 1000 por 3 son 3000 quesos, mientras que Francia dedicará sus 1000 trabajadores a producir croissants, como hacen 2 a la hora, 1000 por 2 son 2000 croissants. Como resultado, ahora vemos que la suma de lo que producen los dos países es 5000, que es 500 más que cuando no había comercio. Por lo tanto, se demuestra que al especializarse los dos países donde tienen cada uno ventaja comparativa, ahora la producción es mucho mayor. Ahora lo que falta es que estos dos países lleguen a algún tipo de intercambio y al final puedan disfrutar ambos de una mayor cantidad de bienes. Y con esto acabamos la clase de hoy. Bueno, aquí los alumnos al llegar a este punto siempre dicen, oye, qué bien, Javi, esto del comercio internacional entre países es maravilloso, todos los países tienen que estar encantados, ¿no? Pues no todos los países están encantados, sino que hay algunos que tienen argumentos para impedir que exista este comercio internacional. Aquí muchas veces los alumnos dicen, pero Javi, ¿qué me estás contando? Una clase entera diciendo lo maravilloso que es el comercio internacional para todos los países y ahora me dices que hay algunos que no les interesa el comercio internacional, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues no te preocupes, que te lo voy a contar hablando del debate entre el libre cambio y el proteccionismo. Pero ya sabes, si quieres saber qué es lo que pasa aquí, tendrás que venir a la siguiente clase. Ajá. Como te dice, ¿no? El libre cambio ahí está. ¿Qué es el libre cambio? También hay videos del proteccionismo. O sea, si tú tuvieras de repente la oportunidad de poder ver, míralo. Econo Sublime se llama. ¿Ya? Econo Sublime. ¿Ya? Para que puedas entender cada uno de estos puntos y sobre todo ir practicando. Tienes ahí la posibilidad de poder ver varios videos. Econo Sublime ha bajado o ha subido una cantidad de videos verdaderamente interesantes, ¿ya? Te recomiendo veas videos que se hablan de acerca de esto, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a hablar. Ya está. Listo. Mm.
Ya, bien, ahora sí, vamos a continuar con la separata. Ahora sí, tenemos entonces las teorías. Presente. Listo. En las teorías del comercio internacional, tienes que recordar lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos del comercio internacional, estamos hablando de teorías que expresan el comportamiento de los países al momento de establecer sus propias ventajas, ¿ya? Hemos visto las ventajas absolutas que fue creada por Adam Smith, un capitalista que expresaba de que un país tiene ventajas absolutas en la producción de un bien sobre otros países cuando puede producir dicho bien en mayor cantidad a un menor costo de producción. ¿Ya? O sea, se va a concentrar básicamente en ello. Si le sale más barato producir, ¿no? A comparación de las ventas, ¿no? En las ventajas comparativas, relaciona, ¿ya? ¿Y qué va a relacionar? Relaciona, en este caso, los productos, de todos los productos que puede tener ventajas absolutas, pues elige al que tiene más bajo costo relativo. Y el que tiene más bajo costo relativo se tiene que exportar en mayor cantidad. ¿Para qué? Para que podamos obtener los productos o comprar los productos que nos suele ser más caros. ¿Ya? Producir y exportar aquellos productos que nos genera el más bajo costo relativo y comprar el que nos genera altos costos. ¿Ya? Así, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de ventajas absolutas, decimos, el Perú tiene ventajas absolutas mayormente en los productos, eh, en productos tradicionales, ¿ya? Productos tradicionales, productos que se manifiestan, pues no, eh, ¿cómo te puedo comentar? Productos que se manifiestan en minerales, ¿no? Son productos tradicionales, bajos costos, ¿no? Productos vegetales también, que tiene bajos costos. Entonces, de esa manera también tenemos a las ventajas absolutas, ¿ya? Pero en cuanto a ventajas comparativas, decimos, de todos los productos que nosotros tenemos ventajas absolutas, ¿cuál es el recurso que más bajo costo nos genera? Por ejemplo, en los minerales, nosotros elegimos al cobre como el producto que más exporta el Perú. ¿Por qué? Porque es más barato producirlo, es más barato, cuesta más barato y además es más abundante. Entonces, eso nos va a comparar en qué podemos tener mayor ventaja. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues no reconocemos a las ventajas comparativas. En el tema de los frutos o las verduras, también empezamos a elegir cuál es el que más bajo costo nos genera, ¿no? Y ahí elegimos y nos dedicamos a exportar más de estos recursos, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos a reconocer en las ventajas comparativas. Pero existe una tercera ventaja, las ventajas competitivas. Es una ventaja moderna, creada por Michael Porter, ¿ya? ¿En qué consiste esas ventajas competitivas? Consiste en la capacidad de producir y comercializar bienes y servicios mejores, que sean baratos y que tengan una verdadera competencia a nivel internacional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, con esto? Decimos que Michael Porter explicaba lo siguiente: si nosotros empezamos a escoger aquellos recursos que nos genera bajo costo, ¿ya? Y lo mejoramos un poco más, pues puede diferenciarse de los demás productos. Y al diferenciarse de los demás productos y tiene mayor calidad, entonces puede dominar o puede dominar mercados. Y eso hace que se incrementen los precios, el precio internacional, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sabemos muy bien que Brasil y Colombia son grandes productores de café, ¿no? Son grandes productores de café. Colombia, por ejemplo, tiene ventajas comparativas en el café, ¿no? En cambio, Brasil tiene ventajas absolutas porque es un país bastante abundante y grande en productos vegetales, ¿no?
Entonces, por eso es que tiene ventajas absolutas. Las ventajas comparativas de Colombia, porque es la que más barato le sale, ¿ya? Pero nosotros también producimos café, ¿no? En la zona de la selva central, ¿no? Ahí tenemos la zona de Chanchamayo, ¿no? En ese lugar nosotros vemos la gran producción del café, pero existe café que es totalmente diferenciado al café regular que vende, el café comercial que vende Colombia, ¿ya? Nosotros tenemos el café más fino del mundo, ¿ya? Es un café, es un elemento natural, ¿ah? Y es natural. Se diferencia por ser aromático, ya tiene un aroma, pero más agradable que todos los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Como nosotros diferenciamos al café, porque nuestro café es más aromático, es más fino, entonces en el mercado internacional va a liderar mercados exclusivos. En Europa, por ejemplo, ¿no? Tiene el dominio de los mercados de Noruega, de Dinamarca, de Reino Unido. ¿Por qué? Porque ellos prefieren el café más fino, el café aromático del Perú. Entonces ha alcanzado el primer lugar y por el tanto pagan altos precios. Entonces, ¿qué hacemos? Productos diferenciados, son aromáticos, son de gran calidad, ¿ya? Son baratos, sí, porque son naturales y en el mercado internacional pues tienen precios bastante elevados, ¿ok? Entonces, ventajas competitivas en el café, nosotros, ¿no? Entonces, esa es la idea de las teorías de las ventajas, no del comercio internacional. ¿Cuáles son las dos formas de comercio internacional, profesor? Las exportaciones, que son las ventas de mercancías de origen nacional hacia el resto del mundo, generando así un ingreso de divisas, ¿ya? Las cuales se dividen en dos grandes grupos: las exportaciones de productos tradicionales que realiza, pues, ¿no?, en nuestro país en cuanto a lo que es materias primas. ¿Por qué? Porque generan escaso valor agregado, ¿ya? Entre ellos destacan, pues, ¿no?, el algodón, el azúcar, el café, la harina, ¿no?, el cobre, ¿no? Es el recurso más importante del país, ¿ya? La harina y el aceite de pescado, el hierro, el oro, petróleo crudo, plata, plomo, entre otros. Para poder reconocer un poco más acerca de los productos tradicionales que mayormente exporta nuestro país, visita la página del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ya en ello te va a mostrar cuadros estadísticos de las exportaciones y las importaciones en el Perú. ¿Ya? Y lo presenta, lo publican cada mes. ¿Ya? Mientras tanto, los productos no tradicionales son productos considerados bienes finales, ¿ya? De alto valor agregado porque requiere de un proceso de transformación, un proceso industrial, generándose así, pues, no puesto de trabajo, ¿no? Para esto destacan, pues, no, los productos agropecuarios, ¿no? Los espárragos, los mangos frescos, la páprica, el plátano tipo Cavendish, los mangos frescos, bueno, en este caso las uvas, las paltas, etcétera, ¿no? Tenemos productos textiles también, ¿no? Los polos de algodón, los del punto de algodón, el pelo fino cardado, ¿ya? Las manufacturas, justamente ahí está, ¿no? La industria manufacturera implica, pues, ¿no? La transformación de los productos a través de la mano, de la mano del hombre, ¿no? Ahí requiere bastante la mano de obra. Ya, bastante la mano de obra, ¿no? Por eso le dicen manufacturero, la mano de obra, ¿no? Ya, en este caso, los productos tradicionales se manifiestan en nuestro país así, ¿no? Ok. Entonces, estas son las exportaciones, ¿no? Hace unas semanas atrás, oí que hasta el momento, según la balanza comercial, ya nos ha mostrado un superávit, ¿ya? De grandes exportaciones, un aproximado de 3.968 millones de dólares, creo que ha habido de superávit, ¿no? Las exportaciones han sido mayores a las importaciones. ¿Por qué? Bueno, más que todo, pues, no, por el problema que se está generando a nivel mundial, ¿ya? Y en breve vamos a ver otro videito más, no se preocupe, ¿ya? Las importaciones, ¿qué son las importaciones? Las compras de mercancías
que provienen del extranjero, del exterior. Ello nos genera una salida de divisas. El grupo de bienes que nosotros mayormente importamos son insumos, que resulta ser el principal rubro de importaciones en nuestro país. Destacan, por ejemplo, los combustibles, los lubricantes, el hierro, ya acero, soya, trigo, maíz, etcétera, ¿no? Importamos o compramos también bienes de consumo, ya sean duraderos, las cocinas, los artefactos eléctricos, los automóviles, las maquinarias. No, pues maquinarias no. Son bienes de consumo, perdón, son bienes de consumo. Los celulares también, ¿no? Uh-huh. Mientras que los bienes no duraderos encontramos, por ejemplo, los alimentos, las bebidas, la ropa, ¿no? Entre otros. Bienes de capital, las maquinarias, materiales de construcción, maquinaria de agricultura, de industrias, maquinarias o equipos de transportes, entre otros, ¿no? Los ómnibus, los buses que los traen de Brasil. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros determinamos en las compras o importaciones, ¿no? ¿Ya? Antes de hablar de los elementos del comercio internacional, pues vamos a analizar el siguiente video que habla acerca de el problema que tenemos actualmente, la crisis de los contenedores, ¿no? Uh-huh. A ver. Bien, vamos a ver este videito, ¿no? De algunos productos y un incremento de precios. Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. En este video explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores. Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Karamperidis. Aunque suene un poco contradictorio, no se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía. Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos en mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo,
intensivo, sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos, según destaca Carlos Restaíno, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas del virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar, la producción se hace más lenta, lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor, como tú o como yo, quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4.000. Un año después cuesta más de $20.000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa, que pasó de más de $2.000 a más de $14.000. Es decir, casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos $2.000 en promedio. Ahora cuesta más de $7.000. Esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación en una parte considerable de los productos que consumimos de manera cotidiana. Y como le dijo el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Willy Shih, a BBC Mundo, alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y posiblemente seremos los consumidores. Ya hay empresas que están viendo cómo aumentan los precios de sus proveedores por la subida del precio de fletes y de la importación. Pero además de esto, habrá empresas pequeñas que no sobrevivan a esta crisis o que se pongan en serios aprietos económicos. Con las navidades a la vista, muchos expertos vaticinan que va a ser difícil hacerle frente a la demanda y a más largo plazo es difícil saber qué va a pasar. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, es probable, según el análisis de algunos economistas, que continúan aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. Bueno, cuéntenos si algún producto en particular está siendo afectado por esta crisis de los contenedores en el país donde vives. Lo puedes dejar aquí abajo escrito y si tienes también sugerencias de otros temas que quieres que hagamos en BBC Mundo, pues también déjalo por aquí, que siempre estamos leyendo. Si te gustó este video, como siempre te pedimos, compártelo. Y si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo, entonces suscríbete a nuestro canal. Ya nos vemos. Chao. Listo, ese es el tema de la crisis de los contenedores, ¿no? Una crisis bastante profunda se está generalizando. Ya hay un colapso, se está estableciendo dentro de lo que es el sistema de comercio internacional, ¿no? Ya hay un riesgo de crisis en China también, ¿no? El país que más se está generando. Hay varios videos que te hablan acerca de esto, de la crisis de los contenedores. Ustedes pueden observar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, qué peligros puede tener para el año 2022. Algunos pronostican un colapso económico. Un tema de comercio, ¿no? Bien, continuamos. Elementos del comercio internacional. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Tenemos en primer lugar las divisas. Las divisas es el elemento más importante debido a que es el dinero que se utiliza a nivel mundial, que es aceptado por todos los países, ¿ya? Tiene aceptación general. Se aceptan las monedas de países que tienen mayor crecimiento económico, mayor importancia, ¿ya? Por ejemplo, la divisa más importante del mundo obviamente es el dólar, como ha sido considerado un tiempo el patrón monetario también, ¿ya? La segunda divisa más importante del mundo es el euro. Luego viene la libra esterlina, que es la divisa más cara del mundo, el yen, que es la divisa más barata del mundo, ¿ya? Y el yuan o renminbi, ¿ya? Las reservas internacionales resultan ser la cantidad determinada de recursos que generalmente se representan en oro y divisas que posee un país.
y que lo utilizan o lo guardan o lo mantienen siempre en reserva para poder solventar, ¿no?, todos los desequilibrios o las obligaciones financieras, ¿no?, con otros países. Estas reservas internacionales son administradas por el Banco Central de Reserva, ¿no? Cada Banco Central de Reserva administra ¿no?, sus reservas internacionales, ¿no? ¿Ya? Contribuyen a la estabilidad económica y financiera de los países del mundo, ¿no? Luego tenemos a los derechos especiales de giro, que son también activos financieros, pero en este caso son creados por el Fondo Monetario Internacional, ya para que pueda ser enviados a todos los países miembros de este fondo, así puedan solucionar sus problemas de déficit de la balanza de pagos, ¿no? Más elementos tenemos, por ejemplo, los aranceles, ¿ya? Los aranceles son los impuestos que gravan a las importaciones, ¿ya? Impuestos que afectan a las importaciones de productos que provienen del extranjero, pero siempre y cuando no tienen ningún tipo de tratado, ¿no?, de libre comercio. Obviamente que los aranceles se crearon con la finalidad de poder proteger las industrias nacionales. ¿Tenemos nosotros aranceles? Sí, claro que sí, de todas maneras. Hay productos que son de industria exclusiva nacional y no se puede permitir el ingreso de productos de la competencia, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, se divide en aranceles ad valorem. El arancel ad valorem es un porcentaje que se aplica sobre el valor de la mercancía importada, ¿ya? Por ejemplo, los automóviles generan impuestos arancelarios, ¿no? ¿Ya? Se divide en dos. El arancel ad valorem tiene un arancel pero los automóviles tienen o generan arancel ad valorem, ¿no? Es que eso de acuerdo al valor alto, pues, que tienen. Existen dos tipos de aranceles: el arancel flat, que es un solo porcentaje, y el arancel escalonado. En nuestro caso tenemos un arancel escalonado, ¿no? ¿Ya? También tenemos el arancel específico, que se establece como una cantidad fija de dinero según la unidad física importada, o sea, de acuerdo a la cantidad, de acuerdo al volumen importado, ¿no? ¿Ya? Al peso o al volumen, ¿no? ¿Ya? Eso es en cuanto a los aranceles. El arancel se creó por primera vez en el siglo XVI para poder determinar, pues, ¿no?, el proteccionismo económico, ¿no? ¿Ya? Tenemos el tipo de cambio, que es el precio de una moneda extranjera expresada en términos de monedas nacionales, ¿ya? El tipo de cambio se establece de tres formas diferentes. Tipo de cambio fijo, ya está establecido por el Banco Central de Reserva del país. El tipo de cambio libre o flexible o de flotación limpia es cuando el precio de la moneda extranjera se ajusta en el mercado según la ley de oferta y demanda, ¿no? Tiende a variar según la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y el tipo de cambio administrado es aquel en el cual el Estado, bueno, perdón, el Estado no, el Banco Central de Reserva del Perú interviene, ¿no?, en el mercado para poder regular la masa, ¿no? Por eso le dicen tipo de cambio administrado o regulado también le llaman, ¿no? O de flotación sucia también le llaman, ¿ya? En este caso decimos de que el tipo de cambio establece el valor monetario internacional, ¿ya? Y regula también ciertos cambios. Por ejemplo, ¿no?, ante la variación del tipo de cambio se establece lo siguiente. Si el tipo de cambio fijo, por ejemplo, establecido por el BCR, se incrementa, ¿no? Si el tipo de cambio fijo se incrementa, entonces nuestra moneda nacional tiende a ser devaluada. Por eso es que el BCR no puede intervenir en el tipo de cambio actualmente. ¿Por qué? Porque si no estaría atentando contra el libre intercambio de nuestra moneda nacional, ¿no? ¿Ya? Ahora, si en el mercado, ya sea por el libre juego de la oferta y la demanda o por la intervención del BCR, el tipo de cambio sube, se incrementa, entonces nuestra moneda nacional se deprecia, ¿no? Sufre un desgaste. ¿A quién le conviene que el tipo de cambio se incremente? Los exportadores, por ejemplo, ¿no? Las exportaciones tienden a incrementarse. Las exportaciones se tienen que incrementar debido al incremento de los ingresos de los exportadores.
¿Por qué? Por el precio del dólar, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, pero eso sí no le conviene para nada a las importaciones, pues no, ¿por qué? Porque los importadores tendrían que comprar dólares y aumentarían sus gastos para poder comprar más elementos. Por lo tanto, las importaciones tienden a disminuir, ¿no? Tienden a caer. ¿Ya? Pero ¿en qué caso se puede establecer si el tipo de cambio baja o disminuye? Bueno, si el tipo de cambio fijo disminuye, nuestra moneda nacional se revalúa, empieza a ganar valor. ¿Ya? Pero si en el mercado, por la fuerza de mercado o por la intervención del Estado, ¿no? Del BCR, el tipo de cambio disminuye, entonces en ese momento, pues no, nuestra moneda se aprecia, ¿no? Se aprecia. ¿Ya? ¿A quién le conviene que el tipo de cambio disminuya? A los importadores, pues no, porque gastarían menos y comprarían más. Y por lo tanto también perjudica a los exportadores por los ingresos que generan, pues, ¿no? ¿Ya? Estas son las variaciones del tipo de cambio. Chicos, ha venido varias veces preguntas en examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Villarreal y en Callao también de este tipo de variaciones. Cómo generan sus efectos en el comercio internacional y en todo lo demás. ¿Ya? Por último tenemos las Incoterms, que son los términos utilizados en el comercio internacional, en el contrato de compra-venta internacional, que definen la obligación que tienen los agentes de poder asegurar la mercancía, ¿no? En el punto de encuentro, ¿no? El punto determinado, ¿ya? Para esto, las Incoterms más importantes en nuestro país son, por ejemplo, el término FAS, el FOB y el CIF, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca de la balanza de pagos. Vamos a salir un ratito de aquí y vamos a hablar o a explicar un poquito acerca de la balanza de pagos. Desde el 2019, diversos acontecimientos afectaron en la economía nacional, y con ello al tipo de cambio y a las reservas internacionales netas. En este trabajo analizaremos cómo la coyuntura política, la pandemia del COVID-19 y la crisis internacional producida impactaron en las transacciones económicas internacionales en nuestro país. No es ninguna sorpresa asegurar que la pandemia del COVID-19 fue aquello que desestabilizó nuestra economía en diversas maneras en el año 2020, puesto que supuso un gran retroceso en la economía nacional al reducir el ingreso de divisas, nuestro PBI, y aumentar el tipo de cambio debido a las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus. Además, el cierre de las fronteras de todo el mundo significó un aislamiento de las economías, perjudicando sus proyecciones. La balanza de pagos fue de las más afectadas por este retroceso, puesto que los principales sectores afectados fueron las importaciones y las exportaciones, con ello también la balanza comercial y las remesas del extranjero, las cuales pertenecen a la cuenta corriente de la balanza de pagos. Por otro lado, la cuenta financiera también se vio fuertemente afectada por la inestabilidad de las inversiones, pues durante todo el año se experimentó tanto subidas como bajadas, lo que resultó en valores finales de la balanza de pagos tanto positivos como negativos en cada trimestre. Para notar los declives y la recuperación de la balanza de pago en este año dividiremos al 2020 por trimestres. El primer trimestre fue aquel en donde se experimentó las primeras represalias de lo que en un futuro significaría la crisis económica por el COVID. Es por ello que la balanza de pagos experimentó un déficit de $884 millones.
El segundo significó uno de los peores periodos durante el estado de emergencia, puesto que eran cada vez más los países que se veían obligados a cerrar sus fronteras y establecer restricciones sociales. Si bien la balanza no cayó en un déficit, puesto que su valor fue de aproximadamente 3.116 millones de dólares, las exportaciones seguían experimentando una caída que preocupaba a las proyecciones. En el tercer trimestre comenzó nuestra recuperación, y eso fue gracias a las grandes economías, pues estas comenzaban sus planes de reactivación. Esto se evidencia en la menor tendencia de baja de exportaciones y en el valor de la balanza de pagos, que figuraba en 1.040 millones de dólares, puesto que fue contrarrestado con la baja inversión del sector privado. Ya en el cuarto trimestre, el escenario es más optimista, puesto que nuestra reactivación económica ya iba en marcha y la balanza de pagos se ubicaba en 2.212 millones de dólares y cerraba el año en 5.564 millones. Pero, ¿a qué se deben estas altas y bajas? ¿A qué cuentas de la balanza de pago corresponde la variación de estos sectores? Pues bien, principalmente las dos cuentas más afectadas son la cuenta corriente y la cuenta financiera, que incluye la inversión. Cabe resaltar que el BCRP no menciona textualmente a la cuenta capital, pues se podría decir que esta está incluida en la cuenta financiera en la inversión privada a largo plazo. En el primer trimestre, exportaciones en 1.536 millones de dólares y en importaciones en 781 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la balanza comercial se mantendría en un superávit de 1.158 millones de dólares. Respecto a la renta de factores, esta también tuvo una baja debido a la reducción del personal o producción y consumo, porque el poder adquisitivo era menor por consecuencia de las medidas sanitarias, pues hubo personas desempleadas o que se les fue reducido el salario, además que solo se comenzó a consumir productos de primera necesidad, por lo que las empresas extranjeras obtuvieron menos utilidades. Un ejemplo de ellos son las empresas de la red Falabella como Totus y Sodimac, o Movistar, o tal vez Bacus, que si bien también es una empresa peruana, pertenece al grupo multinacional AB InBev, o bancos como BBVA, Scotiabank, entre otros. Por otro lado, en las remesas la situación no fue diferente, ya que hubo una baja de 300 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior, debido a que los peruanos residentes en el extranjero sufrieron de una baja en el poder adquisitivo debido a las medidas sanitarias que también se estaban implementando en otros países. En el segundo trimestre, las exportaciones e importaciones cayeron más aún, en 5.098 y 3.453 millones de dólares respectivamente. Por la misma razón, las fronteras del mundo seguían cerrándose, las grandes economías no tenían el suficiente poder adquisitivo para seguir demandando la misma cantidad de productos que solíamos exportarles. Por otro lado, la caída de la renta de factores, el cual está incluido en la cuenta corriente, se debe a la disminución de utilidades de empresas extranjeras ocasionado por el bajo de ingresos a las familias y la nula demanda de bienes de segunda y tercera necesidad. Por ello, empresas como la TAM, Publimetro, Uber Eats o París se declararon en bancarrota. En cuanto a la cuenta financiera, su disminución en 758 millones de dólares se explica mayormente con la generación de deuda de 3.209 en el sector público, lo que podría ser una solución a corto plazo, y por la disminución de 328 millones de dólares en el sector privado. Dicha disminución se debe a que los inversionistas extranjeros veían en peligro sus capitales frente a la gran crisis económica mundial, por lo que se vieron obligados a comprar commodities para poder salvaguardar sus capitales y evitar invertir. En el tercer y cuarto trimestre hablamos de reactivación económica tanto en el Perú como en el mundo. En primer lugar, que nuestros grandes socios comerciales de Estados Unidos y China se hayan recuperado nos benefició en el sentido de que se recupere la demanda de bienes tradicionales, bienes que nosotros podíamos exportar y que sumaban a nuestra balanza comercial, el PBI y por supuesto al ingreso de divisas.
Es por ello que en la cuenta corriente en el tercer trimestre solo decayeron 1.164 millones de dólares y en el cuarto trimestre ya había un incremento de 1.010 millones de dólares en exportaciones y solo una disminución de 108 millones en importación. Por otro lado, la reactivación económica también impactó en la renta de factores, pues permitió que muchos ciudadanos puedan volver a trabajar con relativa regularidad, lo que generó un mayor consumo y con esto mayores utilidades a las grandes empresas extranjeras. Esto para el cuarto trimestre se fue desarrollando con más fuerza, pues la reapertura de negocios abrió esperanzas en el mercado laboral. No obstante, las importaciones desde el tercer trimestre mantenían la tendencia baja y esto se debe a que en aquel entonces ya se avecinaba una crisis en el gobierno. Las especulaciones sobre supuestos actos ilícitos del en ese entonces presidente Martín Vizcarra asustaban a los inversionistas. Por otro lado, ya posicionándonos en el cuarto trimestre para la cuenta financiera y de capitales, existió una disyuntiva con respecto a la inversión del sector privado, pues si bien hubo un crecimiento de 591 millones de dólares ocasionado por el nuevo panorama que tomaron las inversionistas tras las medidas de recuperación económica, no podemos obviar el factor político nacional, siendo más específicos sobre la vacancia de Vizcarra, las marchas en contra de Merino y que espantó a la inversión extranjera al mostrar un ambiente político hostil e incierto. Esto atenuó las buenas predicciones extranjeras en nuestro país, pues el mercado de inversiones se mueve a través de la especulación. Adicionalmente, la deuda de 100 años que obtuvo en nuestro país fue durante este periodo ponía en juicio la confiabilidad de Perú en el mercado financiero. En este año, el tipo de cambio experimentó un alza principalmente por la falta de divisas durante los periodos donde la exportación e importación se vio afectada. Sin embargo, esta alza no fue tan escandalosa como la del siguiente año porque fue atenuada los primeros meses por el alza del dólar internacional y situación económica de Estados Unidos respecto al COVID antes de su reactivación. El 2021 comenzó con buenas predicciones en el comercio mundial, debido principalmente a la llegada de las vacunas y a la tal anhelada inmunización, permitiendo así un progresivo levantamiento de las restricciones sanitarias. A su vez, una mayor producción y consumo de diversos bienes y recuperando así el comercio mundial. Tal es así que el Banco Mundial prevé un crecimiento del 4% en el PBI mundial. Es por ello que en este periodo hubo un crecimiento de las exportaciones e importaciones en 3.114 millones de dólares y 1.537 millones de dólares respectivamente en comparación al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, en la renta de factores hubo un incremento de 2.676 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es el fruto de las medidas de reactivación económica que permitió una mayor tasa de empleabilidad y por consecuente un mayor consumo, una mayor producción y mayores utilidades a las empresas. A pesar que la situación se ve bien proyectada, aún hay cierta falta de apetito de riesgo en los inversionistas debido a las nuevas variantes del COVID-19 y a las nuevas olas que están contagiando cada vez más personas. Esto desincentiva a comenzar a invertir en economías en desarrollo como la nuestra. Sin embargo, en la cuenta financiera, en el sector privado, hubo un incremento de 5.508 millones de dólares. En el segundo trimestre, la situación mundial no ha sido muy diferente, ya que las buenas proyecciones estaban en lo cierto, y la economía mundial empezó a escalar de nuevo. Por ello, las exportaciones crecieron 3.999 millones de dólares en comparación del mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones crecieron 5.077 millones de dólares. Cada vez son más las personas que vuelven a trabajar con regularidad. Por ello, la renta de factores creció 3.679 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, el ruido político y la gran incertidumbre sobre el futuro económico del país afectó drásticamente a la cuenta financiera, pues en el sector privado hubo una enorme caída de 2.070 millones de dólares respecto al periodo inmediato anterior. Esto se explica porque parte de las inversiones se mueven a través de la especulación,
El haber incertidumbres políticas en nuestro país ahuyenta a los inversionistas que ahora más que nunca buscan obtener el menor riesgo de pérdida posible. Es importante mencionar que las inversiones extranjeras representan una buena parte de la entrada de dólares, lo que significa que si hay ruido político habrá menos inversiones y por lo tanto un menor ingreso de divisas y una cifra menor en las reservas internacionales netas. En síntesis, este año significó una recuperación de la economía mundial debido a la llegada de la vacunación a la población, generando así una recuperación de la demanda de bienes tradicionales y no tradicionales, lo que significó para nuestro país un aumento de las exportaciones y un mayor ingreso de divisas. Por otro lado, dicha recuperación económica incentivó a los inversionistas a volver a invertir su capital. Sin embargo, la eventual victoria electoral de Pedro Castillo, su muy cuestionable gabinete ministerial y las declaraciones económicas de carácter estatista, brindadas no solamente en campaña, sino también durante su gobierno, ahuyentaron a los inversionistas, generando así un menor ingreso de divisas en nuestro país y atenuando los beneficios del crecimiento económico mundial en el Perú. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la gran importancia que tienen las declaraciones políticas de nuestros gobernantes, pues estas afectan directamente no solo en el tipo de cambio y con ello en las exportaciones, sino también en las inversiones extranjeras y en conjunto afectando drásticamente en la balanza de pagos, acabando así con nuestra economía. Pues debemos de acabar con la idea de que la política es cosa de mayores y de que no tienen interés colectivo, pues como ya hemos evidenciado, afecta tanto a la economía y con ello a la calidad de vida de todos los peruanos. En conclusión, hay un efecto negativo por parte del COVID-19 y la coyuntura política en la balanza de pagos, debido a que ambas afectaron el ingreso de divisas. Por un lado, el COVID-19 perjudicando el comercio mundial, es decir, exportaciones e importaciones, y por otro lado, la coyuntura política perjudicando la inversión extranjera, siendo así que la balanza comercial del último trimestre contabilizado tuvo un saldo negativo de 8.056 millones de dólares, contrarrestando el aumento del trimestre anterior de 5.564 millones, dejándonos así con 71.982 millones de dólares en reservas internacionales netas. No obstante, es importante mencionar que debido a la pandemia hubo endeudamientos muy fuertes por parte del gobierno, que si bien es cierto que de forma inmediata suman divisas en la balanza de pagos, a la larga generan un gasto mayor. Eso es todo, amigos. Ajá. Bien, entonces con eso nosotros podemos establecer el siguiente tema, que es la balanza de pagos. Ya que hemos visto este video, vamos a ver la siguiente alternativa, que es hablar acerca de la balanza de pagos, ¿no? Listo. La balanza de pagos, jóvenes, vendría a ser, pues, no, un importante documento contable, ¿ya? Registro estadístico que resume de manera sistemática para un tiempo determinado, específico, todas las transacciones económicas que tienen que realizar los agentes que son residentes de una economía con el resto del mundo, ¿ya? Todas esas transacciones lo va a generar y se tienen que contabilizar en un importante documento que es la balanza de pagos. La balanza de pagos se registra en unidades monetarias internacionales, ¿ya? Se registra esto en millones de dólares estadounidenses. Es elaborado todos los años por nuestra importante autoridad monetaria, que es el Banco Central de Reserva del Perú. Todos los bancos centrales elaboran sus propias balanzas de pagos, de acuerdo a su mecanismo, ¿no?, de uso, ¿no? La metodología se basa en la quinta edición de la balanza de pagos, de manual de la balanza de pagos, creada por el Fondo Monetario Internacional, y es entregada a cada uno de los países miembros para que puedan establecer su contabilidad.
¿Ya? Ahora, en la balanza de pagos nosotros vamos a registrar transacciones. ¿Qué tipo de transacciones, profesor? Las transacciones son movimientos de mercancías, bienes y servicios, movimientos de flujos financieros, o sea, empréstitos, inversiones, y transferencias unilaterales también, como las donaciones o las remesas de personas. Ustedes en el video han visto cómo se da también las remesas de las personas que se encuentran en el extranjero, las remesas de extranjeros que se encuentran en el país, ¿no? ¿Ya? Registra también todas las transacciones realizadas por los residentes. ¿Pero quiénes son los residentes, profesor? Las personas o empresas que realizan una actividad económica dentro del territorio nacional. O sea, no importa la nacionalidad, solamente importa que seas residente nacional. ¿Ya? En la balanza de pagos nosotros vamos a registrar dos rubros importantes. Los créditos, que son todas las actividades que generan ingreso de divisas, ¿ya? Y los débitos, aquellas actividades que nos genera una salida de divisas, ¿ya? Entonces, en el rubro de créditos vamos a generar todas las actividades que nos generan un ingreso de divisas, como por ejemplo, las exportaciones, las remesas de peruanos que se encuentran en el extranjero cuando te envían a ti. O sea, si tienes algún familiar que se encuentra en el extranjero y les mandan o se traen, también pueden traer ellos, ya, bienes o dinero, esas son consideradas remesas de peruanos en el extranjero. El turismo receptivo, cuando hay personas turistas extranjeros que llegan al país a poder conocer nuestro país y gastan su dinero, turismo receptivo, ¿no? Préstamos obtenidos, ¿no? El Estado a veces solicita préstamos del extranjero. Las inversiones que provienen de empresas extranjeras, entre otros. Existen otros tipos de actividades o operaciones que nos generan un ingreso de divisas. Pero ¿qué tipo de actividades nos genera una salida de divisa, profesor? Las importaciones, las compras de mercancías del extranjero, las remesas de extranjeros, de personas que son extranjeras, que son, no, lo envían a su propio país. ¿Ya? Hay varios extranjeros que trabajan, que laboran aquí y mandan su dinero o mandan bienes a su país natal. Turismo peruano que se encuentra en el extranjero. Hay varias personas que se van al extranjero y gastan su dinero, ¿no? El pago de la deuda externa, entre otros aspectos que son muy importantes, pues no, para poder generar una salida de divisas. ¿Ya? ¿Cómo se da la estructura de la balanza de pagos, profesor? La estructura de la balanza de pagos se manifiesta en 5 cuentas. 1, la cuenta corriente, la más importante de todas. 2, la cuenta financiera. Es la cuenta de financiamiento excepcional. Por eso lo dice, excepcional. Solamente para casos excepcionales. En nuestro país no hay mucho de eso. La cuenta de errores u omisiones, ¿no? Se pueden cometer algunos errores por ahí. O actividades que se omiten, pues, ¿no? El resultado de la balanza de pagos también, ¿no? Son 5 las cuentas que se establecen dentro de la balanza de pagos. ¿Ya? Tenemos en primer lugar a la balanza en cuenta corriente. Esta balanza en cuenta corriente se manifiesta, por ejemplo, un segundo, por favor, un segundo. Ya, a ver, entonces, la cuenta corriente. Aquí vamos a registrar todas las transacciones más comunes realizadas por nuestra economía.
¿Ya? ¿Qué tipo de transacciones, profesor? La balanza comercial, balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias corrientes. Estas son las subcuentas que se encuentran en la balanza en cuenta corriente. Analicemos cada una de ellas. En la balanza comercial, que es muy importante para la balanza de pagos también, vamos a registrar todo el valor total de las exportaciones y las importaciones de bienes o mercancías. Ojo, solo bienes. Por ejemplo, insumos, materias primas, bienes de consumo, bienes finales. Observa, mira. Ya, balanza comercial, entonces son bienes. Ya. Balanza comercial resulta del saldo de la diferencia entre los ingresos por exportaciones y los gastos o egresos por importaciones, ¿no? La balanza de servicios, aquí vamos a registrar todas las transacciones de servicios, ¿ok? Como por ejemplo, servicio de transportes, ¿no? Transportes de carga, si es transporte de carga, fletes. Si es transporte de personas, pasajes, ¿ya? Las compras de los turistas, las comunicaciones, seguros, servicios de intermediación financiera, regalías, etcétera. ¿Ya? Aquí vamos a registrar todo ese tipo de servicios. Luego tenemos a la renta de factores. La renta de factores registra el valor de los ingresos y egresos de la renta relacionada con los activos y pasivos financieros. Aquí vamos a registrar las utilidades o dividendos, ¿no? Renta por la inversión directa o de cartera, los intereses de la deuda externa, ¿no? Por los bonos soberanos que compran o que se paga, ¿no? La renta de los préstamos, entre otros, ¿no? Ya, entonces aquí establecemos renta de factores. Luego tenemos a las transferencias corrientes. En las transferencias corrientes vamos a registrar todas las transacciones que no generan ningún tipo de contraprestación. Por ejemplo, las donaciones que recibe el país de otros gobiernos, ¿no? O las remesas de los inmigrantes o emigrantes, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Balanza comercial, al final, la balanza de cuenta corriente, perdón, sería igual a la balanza comercial más la balanza de servicios más la renta de factores más las transferencias corrientes. La cuenta financiera. Aquí vamos a registrar todas las transacciones destinadas para realizar inversiones, movimiento de capitales o deudas con el exterior. ¿Ya? La cuenta financiera se va a subdividir en 3 subcuentas. La cuenta financiera del sector privado, ¿ya? Movimientos de divisas de los agentes particulares, que pueden ser por inversiones en la creación de empresas, desembolsos, amortizaciones, etcétera, compra y venta de acciones en el mercado de valores, por ejemplo, también, ¿no? La cuenta financiera del sector público. Vamos a registrar acá las transacciones de divisas realizadas por el agente estatal, ¿no? En este caso, el Estado realiza desembolsos o amortizaciones de deudas, ¿no? Pago de la deuda pública, ¿no? La cuenta de capitales a corto plazo. Los capitales que ingresan a una economía y solo permanecen por un periodo no mayor a un año. Estos capitales no generan empleo. No generan empleo. Tan solo obtienen ganancias.
Son inversiones pequeñas, ¿no? Golondrinas, le llaman, ¿no? Capitales golondrinos, ¿no? ¿Cómo te podría decir, no? El Bitcoin, ¿no? Las criptomonedas, podría decirse, ¿no? ¿Ya? Finalmente, la cuenta financiera se establece en un resultado de cuenta financiera del sector privado, más la cuenta financiera del sector público, más la cuenta de capitales a corto plazo, ¿no? Luego tenemos el financiamiento excepcional, que es una cuenta que registra básicamente transacciones que le corresponden únicamente al sector público, pero que no son atendidos o con donaciones de la deuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es de todos los años, no se efectúa todos los años, ¿no? La cuenta de errores o omisiones, ¿no? Es una cuenta que es equilibradora. ¿Por qué? Porque aquí vamos a registrar todos los errores que se han cometido en la recolección de datos o inclusive también actividades que son omitidas por el Estado, como por ejemplo el contrabando y el narcotráfico, ¿no? ¿Ya? Finalmente tenemos la cuenta de resultados de la balanza de pagos, que comprende la variación del saldo de las reservas internacionales, ¿no? Aquí está. En la variación del saldo de las reservas internacionales dice, de acuerdo al resultado que se manifiesta, si los créditos son mayores a los débitos, o los débitos son mayores a los créditos, o son iguales, esto varía el saldo en las reservas internacionales. En breve vamos a ver ese cuadro, ¿no? Pero el efecto de evaluación depende mucho del tipo de cambio, por ejemplo. Si el precio del dólar a nivel internacional sube o baja, o el precio del oro monetario, ¿no? El precio del oro a nivel internacional, ¿no? Si sube o baja también, ¿no? Entonces, de acuerdo al valor de estas mercancías, se establece también el resultado de la balanza de pagos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido un repunte de nuestras reservas internacionales cuando el precio del oro empezó a incrementarse. ¿Ya? Eso fue, si no me equivoco, en el año 2009, 2010. Así más o menos aproximadamente, ¿no? Los resultados de la balanza de pagos salen de esta manera. Aquí, ¿no? Como ustedes podrán observar, se encuentra la variación de las reservas internacionales, pues, ¿no? Si los créditos son mayores a los débitos, entonces el resultado será superávit en la balanza de pagos. Ojo, si los créditos son mayores a los débitos, pero si las exportaciones son mayores a las importaciones, eso es balanza comercial o de servicios, ¿no? Pero si los créditos son mayores a los débitos, balanza de pagos, superávit la balanza de pagos. Ello incrementa nuestras reservas internacionales. Si los créditos son menores a los débitos, hay un déficit en la balanza de pagos y eso disminuye nuestras reservas. Pero si los créditos son iguales a los débitos, habrá equilibrio en la balanza de pagos y eso mantiene constante nuestras reservas, ¿no? Aquí te muestro más o menos cómo ha sido el año 2020. Un ejemplo, ¿no? Ahora solamente hay que buscar la información de lo que ha ocurrido en el año 2021, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? La balanza de pagos. Aquí nos muestra balance en cuenta corriente, cuenta financiera, errores o omisiones y los resultados. No, profesor, pero aquí no sale el financiamiento excepcional. Como te dije, no es constante. ¿Ya? El saldo de las reservas internacionales netas y las reservas internacionales en porcentaje a nuestro PBI anual, ¿no? ¿Qué porcentaje del PBI se manifiesta, ¿no? ¿Ya? Este es un balance creado por el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? ¿Ya? Y eso es la información que se destaca en este tema. ¿Alguna pregunta tuvieran ustedes hasta aquí? ¿Algo que no hayas entendido de repente? ¿Mm? ¿Ninguna? Si no tienes pregunta alguna, pues no. El día de hoy a las 4 de la tarde, a financiamiento excepcional. En el financiamiento excepcional, Mariluz, como te dije, ¿no? Aquí vamos a ver
transacciones que tiene el sector público, pero que no son atendidas generalmente. Refinanciamientos, renegociaciones de la deuda o las condonaciones de la deuda, por ejemplo, ¿no? Eso se manifiesta de vez en cuando, no se genera siempre, pues, ¿no? ¿Ya? Renegociación de la deuda, refinanciamiento de la deuda, todo eso. ¿Sí? ¿Me entendiste, Mariluz? Ok. El día de hoy a las 4 de la tarde tengo una clase de fijas, las fijas que pueden venir en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He seleccionado unas 20 preguntitas de economía y 20 preguntitas de educación cívica para poder resolverlos el día de hoy a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. ¿Nos vemos? ¿Sí? ¿Les parece? Si desean, están, ¿no? Se presentan, ¿no? Para que puedan, ¿no? Para que podamos resolver preguntas. No solamente vamos a resolver preguntas, voy a explicar las preguntas de una manera de... Sí, claro, les voy a enviar las claves del material, ya les voy a enviar las claves del material al intranet, ¿ya? Por internet se los voy a enviar, ¿ok? Las claves de esta práctica. ¿Ok? Listo, chicos. Ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes. Cuídense, nos vemos más tardecito. Chao, chao.